La galaxia era suya. Pensaron que nos habíamos ido. Hasta ahora. Primera parte. La comandante Elena Vázquez, de la nave minera Cenizas y Ecos, flotaba en la bahía de observación en silenciosa plegaria, observando las estrellas distantes a través de un cristal reforzado. Habían pasado 50 años desde el fin de la Gran Guerra, y todavía recordaba los gritos que llegaban por la radio mientras la Tierra ardía. Los alienígenas habían sido meticulosos. Cada colonia, cada estación espacial, cada asentamiento humano convertido en cenizas y polvo radiactivo. La hegemonía lo llamó una purga. 12 especies alienígenas trabajando juntas para eliminar la plaga humana de la galaxia. Tuvieron éxito, o eso creyeron. Elena apretó la mano contra la fría pared de metal que la rodeaba. La instalación minera de asteroides zumbaba con una actividad silenciosa. 3000 humanos vivían dentro de esta roca huecada, respirando aire reciclado y bebiendo agua filtrada de depósitos de hielo. No era mucho, pero era un hogar. Y lo más importante, estaba oculto. Comandante, tenemos movimiento en los sensores de largo alcance, dijo la teniente Torres detrás de ella. La joven había nacido allí, en los asteroides, 20 años después de la guerra. Nunca había visto la Tierra, nunca había caminado bajo un cielo real, pero llevaba en sus ojos el mismo fuego que Elena recordaba de los viejos tiempos. Elena se apartó de la ventana. ¿Qué tipo de movimiento? Patrulla de la hegemonía. 3 naves, probablemente de diseño Borak. Están escaneando el sistema exterior, pero se mantienen lejos de nuestra posición. Elena asintió. Los Borak eran los seres cristalinos que lideraban la hegemonía. Eran inteligentes, pacientes y letales. Incluso 50 años después, todavía enviaban patrullas a través de los sistemas muertos donde una vez vivieron los humanos, asegurándose de que nada sobreviviera. Protocolo estándar. Silencio total, energía al mínimo. Se irán en unas pocas horas. Torres vaciló. Comandante, hay algo más. Recibimos un mensaje de la flota Fantasma 7. Encontraron algo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Las flotas fantasma estaban dispersas por el borde de la galaxia, bases y naves ocultas que sobrevivieron a la guerra. Cada una era independiente, autosuficiente y completamente invisible para los sensores de la hegemonía. Habían aprendido a la fuerza las lecciones sobre cómo mantenerse con vida. ¿Qué encontraron? Una estación de investigación de la hegemonía. Abandonada, pero los ordenadores siguen activos. El capitán Morrison cree que podemos aprender algo útil. Elena caminó hacia el centro de mando, sus botas magnéticas resonando suavemente en el suelo de metal. La base del asteroide estaba construida como un laberinto, con pasillos estrechos y pasadizos ocultos. Si los alienígenas los encontraban alguna vez, podrían resistir durante meses en estos túneles. La sala de control principal era pequeña y estrecha, llena de equipos recuperados y sistemas improvisados. Cada pieza de tecnología aquí había sido robada, intercambiada o construida desde cero. Los humanos se habían vuelto muy buenos en hacer algo de la nada. «Muéstramelo», dijo Elena. La pantalla principal cobró vida, mostrando un mensaje del capitán Jaque Morrison. Su rostro parecía cansado, marcado por décadas de lucha y ocultamiento. Como todos los supervivientes, cargaba con el peso de su mundo perdido. «Elena, nos ha tocado el premio gordo. Esta estación de investigación tiene datos sobre los movimientos de la flota de la hegemonía, rutas comerciales e incluso algunos de sus códigos militares. Pero esa no es la mejor parte». Morrison hizo una pausa, y Elena pudo ver la emoción en sus ojos. Están luchando entre ellos. Los Borak y los Afiranos están teniendo disputas territoriales. Algunas de las especies más pequeñas quieren abandonar la hegemonía. Si nosotros como enemigo común están empezando a recordar por qué se odiaban. Elena sonrió por primera vez en semanas. Esta era la oportunidad que habían estado esperando. La hegemonía era fuerte cuando estaba unida, pero estaban apareciendo grietas. Hay más, continuó Morrison. Encontramos registros de sus prospecciones de recursos. Han cartografiado cada campo de asteroides, cada planeta muerto en el antiguo espacio humano. Creen que saben dónde está todo. Pero no saben de nosotros, dijo Torres en voz baja. No, respondió Elena. No saben de ninguno de nosotros. Pensó en las otras bases ocultas esparcidas por la galaxia. La flota Fantasma 3 vivía en los cascos de viejos acorazados a la deriva en el espacio oscuro entre las estrellas. La flota Fantasma 5 había construido su hogar dentro de las tormentas de un gigante gaseoso, invisibles para los sensores externos.
Había docenas de grupos, quizás cientos, todos manteniendo el silencio y la paciencia. Durante 50 años habían estado aprendiendo. Cada pieza de tecnología alienígena que podían robar o recuperar era estudiada, sometida a ingeniería inversa y mejorada. Cada nave de la hegemonía que observaban era catalogada, anotando sus debilidades. Cada alienígena que encontraban era vigilado y registrado. Los supervivientes ya no eran los mismos humanos que habían luchado en la Gran Guerra. Eran más duros, más inteligentes e infinitamente más peligrosos. La guerra había consumido todo lo blando y débil, dejando solo el núcleo esencial de la determinación humana. Elena miró a su gente en la sala de control. La teniente Torres en la estación de comunicaciones, sus dedos danzando sobre controles construidos a partir de 3 tecnologías alienígenas diferentes. El jefe Martínez trabajando en un nuevo tipo de escáner que podía ver a través de los campos de sigilo de la hegemonía. La doctora Patel analizando muestras biológicas de una docena de especies alienígenas en busca de debilidades. Todos eran hijos de la guerra, nacidos en la clandestinidad o criados en el exilio. No conocían otra vida que esta lucha constante por la supervivencia. Pero también sabían algo que la hegemonía había olvidado. Los humanos eran muy buenos adaptándose. Comandante, dijo el jefe Martínez, levantando la vista de su trabajo. He estado pensando en el informe del capitán Morrison. Si la hegemonía está teniendo problemas internos, tal vez sea hora de recordarles por qué trabajaban juntos en primer lugar. Elena enarcó una ceja. Explícate. Se unieron para luchar contra nosotros. Sin esa amenaza, se están desmoronando. Pero, ¿y si la amenaza regresara? ¿Y si se dieran cuenta de que nunca nos fuimos? Torres se giró desde su estación. ¿Quieres decir rebelarnos? Eso es un suicidio. Tienen miles de naves, millones de soldados. No, dijo Elena lentamente, entendiendo el pensamiento de Martínez. No rebelarnos. Recordarles que existimos. Pequeños ataques. Hacerlos pensar, hacerlos dudar. Se acercó a la pantalla táctica, que mostraba los sistemas estelares locales como puntos luminosos. Marcadores rojos indicaban posiciones de la hegemonía. El verde mostraba las bases humanas ocultas. Había muchos más puntos verdes de lo que los alienígenas sospechaban. Durante 50 años hemos estado observando y aprendiendo. Conocemos sus rutas de patrulla, sus horarios de comunicación, sus debilidades. Sabemos cosas sobre ellos que ni ellos mismos saben. Elena se volvió para mirar a sus oficiales. Estos eran lo mejor que le quedaba a la humanidad, moldeados por décadas de guerra y supervivencia. Eran niños cuando la Tierra murió, pero se habían convertido en algo que la hegemonía nunca esperó. Envía un mensaje a todas las flotas fantasma. Diles que es hora de iniciar la fase 1. ¿La fase 1 de qué? Preguntó Torres. Elena sonrió, y no fue una expresión agradable. La fase 1 de recordarle a la galaxia que los humanos todavía están aquí. Pensaron que nos había matado a todos. Pensaron que la galaxia era suya. Miró de nuevo la pantalla táctica. Todos esos puntos verdes ocultos en la oscuridad. Se equivocaron. Fuera de la base del asteroide, las naves de patrulla de la hegemonía terminaron su escaneo y se alejaron, seguras de que este sistema muerto no albergaba nada de valor. Buscaban amenazas que pudieran ver, enemigos que pudieran entender. Nunca se percataron de las pequeñas formas oscuras que se desprendían de los asteroides a su paso. Naves que apenas se registraban en los sensores, tripuladas por humanos que habían aprendido a moverse como fantasmas por el espacio. La galaxia pertenecía a la hegemonía, o eso creían. Pero los humanos seguían allí, escondidos en los lugares oscuros entre las estrellas, observando, esperando, planeando. Y ahora, finalmente, era hora de volver a casa. El doctor Markushen flotaba en gravedad cero, rodeado de docenas de pantallas holográficas que mostraban los movimientos de las naves de la hegemonía a través de 3 sistemas estelares. Los números se desplazaban ante sus ojos como lluvia digital, cada punto de datos representando meses de observación cuidadosa. Su estación de monitoreo, oculta en las profundidades de la nebulosa de Kepler, había estado observando a los alienígenas durante 5 años sin ser detectada. Análisis de patrones completo, anunció Aria, la inteligencia artificial que había construido a partir de procesadores alienígenas recuperados. La ruta comercial 17 de la hegemonía muestra una disminución del 43% en el tráfico en los últimos 6 meses. Marcus asintió, tomando notas en su tableta. La hegemonía estaba teniendo problemas de suministro. Las disputas internas significaban menos cooperación entre especies,
lo que a su vez significaba menos recursos moviéndose por el espacio. Era exactamente el tipo de debilidad que Elena Vázquez le había ordenado encontrar. «Muéstrame las operaciones mineras Borak», dijo. La pantalla cambió, mostrando naves cristalinas moviéndose entre campos de asteroides. Los Borak siempre estaban hambrientos de materias primas para alimentar su tecnología, pero incluso sus operaciones mostraban signos de tensión. Los Borak han reducido la eficiencia minera en un 18%. El análisis de área sugiere que están desviando recursos a la seguridad interna. Marcus sonrió sombríamente. Seguridad interna significaba que tenían miedo de algo. Quizás de otras especies de la hegemonía, o quizás sospechaban que los humanos seguían vivos. De cualquier manera, el miedo los hacía más débiles. Un suave timbre indicó un mensaje entrante. Marcus activó el sistema de comunicación segura y el rostro de Capitán Jaque Morrison apareció en la pantalla. «Marcus, te envío algo interesante. Mi gente encontró una estación de investigación humana abandonada en el sistema Ross. Los alienígenas la han estado estudiando». «¿Estudiando qué, exactamente?» La expresión de Morrison era seria. «Todo. Nuestra tecnología, nuestra biología, nuestra cultura. Están tratando de entender cómo pensamos, cómo luchamos. El problema es que están usando datos de hace 50 años». Marcus sintió un escalofrío de emoción. La hegemonía estaba aprendiendo sobre los humanos, pero estaban aprendiendo sobre los humanos equivocados. Los supervivientes desesperados que habían huido de la Tierra no se parecían en nada a los curtidos supervivientes que vivían en la oscuridad entre las estrellas. «Jaque, necesito que dejes algunos regalos en esa estación. Nada obvio, solo algunas mejoras para su investigación». «¿Qué tipo de mejoras?» «Del tipo que les enseñará sobre los humanos en los que nos hemos convertido». Morrison sonrió. «Me gusta cómo piensas, Marcus». Corto. La comunicación terminó y Marcus volvió a sus datos. En algún lugar, entre todos esos números y patrones, estaba la clave para la derrota de la hegemonía. Solo tenía que encontrarla. 3 días después, el capitán Morrison guiaba su nave sigilosa, la Lázaro, a través del campo de escombros que una vez fue la estación de investigación humana ECO. Los alienígenas habían sido meticulosos, catalogando cada pieza de los restos, cada núcleo de computadora dañado. Querían entender a su antiguo enemigo. «Los sensores no muestran vigilancia activa», informó su piloto, la teniente Sarah Park. «Pero estoy detectando emisiones residuales de su equipo de escaneo. Han estado aquí recientemente». Morrison asintió. La hegemonía era predecible en su meticulosidad. Volverían para escanear en busca de cualquier cosa que pudieran haber pasado por alto. Cuando lo hicieran, encontrarían los pequeños regalos de Marcus Chen. «Despliega los drones de observación», ordenó Morrison. «Nivel microscópico, modo de sigilo total. Quiero que se incrusten en la estructura de la estación, donde los alienígenas no los noten». Los drones eran apenas más grandes que bacterias, alimentados por radiación ambiental y completamente invisibles para los sensores de la hegemonía. Cada uno llevaba un sofisticado sistema de grabación que documentaría todo lo que los alienígenas hicieran y dijeran. «Drones desplegados, capitán. Están activos y grabando». «Bien. Ahora, dejemos a nuestros amigos algo que encontrar». La tripulación de Morrison había pasado semanas preparándose para este momento. Llevaban piezas de tecnología humana cuidadosamente elaboradas, diseñadas para parecer escombros aleatorios, pero que en realidad contenían información obsoleta sobre las capacidades humanas. Los alienígenas estudiarían estos objetos y creerían que entendían las fortalezas y debilidades humanas. Estarían muy equivocados. «Señor, estoy detectando una nave científica de la hegemonía aproximándose», anunció Park. «Diseño zafirano. Probablemente aquí para otra pasada de investigación». Morrison sintió que su pulso se aceleraba. Los zafiranos eran insectos de mente colmena que pensaban de maneras que los humanos aún no comprendían del todo. Pero Marcus los había estado estudiando durante años, aprendiendo sus patrones. «Pasa a modo silencioso. Potencia mínima. Solo trayectoria de deriva. Déjalos venir». La Lázaro se oscureció, convirtiéndose en solo otro trozo de escombro en el vasto campo. Morrison observó a través de sensores pasivos cómo se acercaba la nave alienígena. Era elegante y de aspecto orgánico, como la mayoría de la tecnología zafirana, con múltiples conjuntos de sensores que se extendían desde su casco. «Están comenzando su escaneo», susurró Park. Morrison sonrió.
Los alienígenas estaban escaneando la estación de investigación con la misma precisión metódica que siempre usaban. Cada superficie, cada componente, cada trozo de escombro era examinado y catalogado. No tenían idea de que estaban siendo observados y grabados por tecnología humana invisible. Durante 2 horas, la nave Safirana estudió metódicamente la estación. La tripulación de Morrison escuchaba sus comunicaciones, traducidas por computadoras que habían aprendido idiomas alienígenas a través de décadas de observación cuidadosa. Fascinante, dijo el oficial científico alienígena. Estos patrones de fabricación de herramientas humanas sugieren una capacidad adaptativa limitada. Su tecnología no muestra evidencia de avance más allá de las especificaciones de antes de la guerra. Morrison tuvo que reprimir una carcajada. Los alienígenas estaban examinando tecnología humana de 50 años y asumiendo que representaba las capacidades humanas actuales. No tenían idea de que los supervivientes humanos habían pasado décadas estudiando y mejorando diseños alienígenas. Señor, susurró Park con urgencia. Los safiranos están encontrando nuestra evidencia plantada. En la pantalla, Morrison observó cómo los robots alienígenas recogían cuidadosamente la tecnología humana falsa que su tripulación había dejado. Cada pieza estaba diseñada para reforzar la creencia de la hegemonía de que los humanos estaban extintos o, en el mejor de los casos, apenas sobrevivían con equipos viejos. La verdad real era muy diferente. Ocultos en asteroides y en el espacio oscuro, los ingenieros humanos habían creado armas y naves que la hegemonía no podía imaginar. Habían aprendido a pensar como sus enemigos, a anticipar sus movimientos, a atacar desde direcciones que los alienígenas nunca esperarían. Están terminando, informó Park. Parece que se preparan para irse. La nave Safirana completó su escaneo y comenzó a alejarse de la estación mientras desaparecía en el hiperespacio. Morrison sintió una sensación de satisfacción. La fase 2 del plan de Elena estaba funcionando a la perfección. Establece rumbo al punto de encuentro, ordenó. Es hora de informar. La Lázaro encendió sus motores y se deslizó lejos del campo de escombros, invisible para cualquier sensor que estuviera observando. Detrás de ellos, la estación de investigación abandonada continuó a la deriva en el espacio, ahora llena de tecnología humana microscópica que registraría todo lo que los alienígenas hicieran en su próxima visita. Marcus Chen recibió el informe de Morrison con creciente emoción. La inteligencia recopilada de la nave de investigación Safirana era increíble. No solo tenían registros detallados de los métodos científicos alienígenas, sino que también sabían exactamente lo que la hegemonía pensaba sobre las capacidades humanas. «Creen que estamos usando tecnología de hace 50 años», le dijo Marcus a Elena durante su siguiente comunicación segura. «Creen que los supervivientes humanos, si es que existen, apenas son funcionales». La imagen de Elena parpadeó en la pantalla, transmitida a través de vastas distancias mediante estaciones de retransmisión ocultas. «Bien, deja que sigan pensando eso. ¿Cuánto falta para que estemos listos para la fase 3? Marcus consultó sus datos. Todas las flotas fantasma informan que están listas. Tenemos objetivos seleccionados en 40 sistemas estelares. Los alienígenas no sabrán que los golpeó y no podrán rastrear los ataques hasta nosotros. ¿Estás seguro? Imposible. Hemos aprendido sus métodos de investigación. Cada ataque parecerá un accidente o un sabotaje interno. Sospecharán unos de otros antes que de nosotros. Elena asintió sombríamente. Entonces es el momento. Envía los códigos de autorización a todos los comandantes de flota. La operación Ataque Fantasma comienza en 72 horas. La comunicación terminó y Marcus sintió una mezcla de emoción y miedo. Después de 50 años de ocultamiento, la humanidad estaba a punto de anunciar su regreso a la galaxia. La hegemonía se había acomodado en su victoria, segura en la creencia de que los humanos estaban extintos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. En bases ocultas por toda la galaxia, los supervivientes humanos recibieron sus órdenes y comenzaron los preparativos finales. Naves que habían permanecido en la sombra durante décadas encendieron sus armas. Tripulaciones que habían pasado toda su vida entrenando para este momento revisaron una y otra vez su equipo. La galaxia pertenecía a la hegemonía, o eso pensaban. Pero en la oscuridad entre las estrellas, la humanidad se estaba agitando. 50 años de planificación cuidadosa y observación paciente estaban a punto de dar sus frutos. Los alienígenas habían cometido un error crítico. Dieron por muerto a su enemigo, pero los humanos eran muy difíciles de matar y aún más difíciles de mantener sometidos. Pronto,
La hegemonía recordaría por qué le habían tenido tanto miedo a la humanidad en primer lugar. La general Sarah Torres estaba en el centro de mando de la base Fantasma Alpha, observando los temporizadores de cuenta regresiva de 40 equipos de ataque humanos diferentes, dispersos por toda la galaxia. Cada temporizador mostraba los mismos números, contando hacia atrás hasta el momento en que la humanidad anunciaría su regreso. Habían pasado 73 horas desde que Elena Vázquez dio la autorización. Ahora, con 18 minutos restantes, Torres sentía el peso de 50 años sobre sus hombros. Fantasma 7 informa listo, anunció el oficial de comunicaciones Davis. Todos los sistemas en verde. Objetivo adquirido. Fantasma 15 confirma posición. Llegó otro informe. La instalación minera Borak desconoce por completo nuestra presencia. Torres asintió, observando la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la hegemonía en todo el espacio conocido. Cada punto rojo representaba una instalación alienígena que sufriría un accidente en los próximos minutos. Explosiones en plantas de energía, fallos de reactores, mal funcionamiento de equipos mineros. Todo perfectamente explicable. Todo completamente devastador. General, dijo el coronel Martínez, su segundo al mando, la comprobación final de armas muestra que todas las flotas fantasma están armadas y listas. Nadie sobrevivirá para informar lo que realmente sucedió. Esa era la clave de toda la operación. La hegemonía tenía que creer que eran accidentes, al menos inicialmente. 50 ataques simultáneos parecerían sospechosos, pero distribuidos a lo largo de 3 meses, parecerían coincidencias desafortunadas. Los alienígenas investigarían, por supuesto, pero solo encontrarían evidencia de fallos de equipo y mala suerte. 10 minutos para la ejecución, anunció Torres. En todo el centro de mando, su personal realizaba los preparativos finales. Todos eran veteranos de las flotas fantasma, humanos que habían pasado toda su vida adulta preparándose para este momento. La base Fantasma Alpha estaba construida dentro de un planeta errante, un mundo que había sido expulsado de su sistema estelar millones de años atrás. Flotaba en la oscuridad entre las estrellas, invisible para los sensores de la hegemonía, alimentado por la energía geotérmica del núcleo del planeta. 300.000 humanos vivían aquí, la mayor concentración de supervivientes de la galaxia. Fantasma 22 informa de un problema, dijo Davis de repente. Están detectando un aumento de patrullas de la hegemonía cerca de su objetivo. Torres frunció el ceño. Fantasma 22 tenía como objetivo una instalación de investigación zafirana en el sector Centauri. Si los alienígenas habían aumentado la seguridad, podría significar que sospechaban algo. Dile a Fantasma 22 que aborte si el riesgo es demasiado alto. Podemos atacar ese objetivo durante la segunda oleada. Sí, general. Torres volvió su atención a la pantalla principal. La hegemonía controlaba casi 3.000 sistemas estelares, con instalaciones importantes en cada uno. La humanidad estaba a punto de recordarles que el espacio era muy grande y que no podían vigilarlo todo a la vez. 5 minutos para la ejecución. La capitana Lisa guiaba su bombardero sigiloso a través del campo de asteroides que rodeaba la estación de recolección de cristales Borak. La instalación era enorme, una estructura reluciente que se extendía a través de múltiples asteroides conectados por puentes de campos de fuerza y canales magnéticos. Cientos de trabajadores Borak se movían entre los sitios mineros, sus cuerpos cristalinos reflejando la luz de estrellas distantes. Objetivo confirmado, informó su oficial de armas. Cargas de fusión armadas y listas. Chen había nacido en la base Fantasma Alpha, creada en los túneles y cámaras del mundo oculto. Nunca había visto la Tierra, nunca había caminado bajo un cielo natural, pero llevaba los recuerdos de su especie como una llama sagrada. Todo lo que sabía de su mundo natal provenía de historias contadas por los supervivientes, imágenes conservadas en archivos ocultos, sueños de un mundo azul que ya no existía. Los Borak habían sido instrumentales en la destrucción de la Tierra. Su tecnología de cristal alimentó las armas que quemaron las ciudades humanas. Sus naves transportaron las tropas que cazaron a los supervivientes. Chen había pasado 15 años entrenando para este momento, aprendiendo cada detalle de la tecnología y tácticas Borak. 60 segundos para el objetivo, anunció. Su nave, la Retribución, era apenas visible para los sensores, su casco recubierto con materiales que absorbían la radiación electromagnética. Los motores funcionaban en silencio, usando masa de reacción expulsada a temperaturas cercanas al cero absoluto.
Era tecnología que la hegemonía nunca había visto, desarrollada por humanos que habían aprendido a esconderse en la oscuridad. 30 segundos. Chen observó cómo la instalación de cristal se hacía más grande en su pantalla. Dentro de esa estructura, los técnicos Borak procesaban materias primas que se convertirían en armas y naves para la flota de la hegemonía. Después de hoy, no procesarían nada nunca más. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ejecuten. Las cargas de fusión salieron disparadas de su nave como diminutas estrellas, demasiado pequeñas y rápidas para que los sensores de la instalación las detectaran. Penetraron en la estructura de cristal y se incrustaron profundamente en el equipo minero, donde detonarían en exactamente 17 minutos. Cargas desplegadas con éxito. Iniciando retirada. Chen alejó su nave de la instalación, manteniendo la misma aproximación lente cuidadosa que la había llevado allí sin ser detectada. Detrás de ella, los Borak continuaban su trabajo, sin saber que su instalación acababa de ser sentenciada a la destrucción. 17 minutos después, las cargas de fusión explotaron simultáneamente. La explosión se pareció exactamente a un fallo catastrófico en el reactor principal de la instalación. El tipo de accidente que ocurre cuando se ignoran los protocolos de seguridad o el equipo está mal mantenido. La estación entera se desvaneció en una bola de plasma sobrecalentado, llevándose a 600 trabajadores Borak con ella. Explosiones similares ocurrieron en todo el espacio de la hegemonía. Una instalación de construcción de naves zafiranas sufrió una sobrecarga del reactor. Un depósito de suministros caterano experimentó un accidente de municiones. Una estación de comunicación altariona tuvo una sobretensión que destruyó su transmisor principal. 50 instalaciones destruidas en el lapso de una hora, dispersas en docenas de sistemas estelares. Cada explosión parecía completamente diferente. Cada una tenía una explicación perfectamente razonable, pero el efecto acumulativo fue devastador. El almirante Starr de la Cuarta Flota Zafirana recibió los primeros informes mientras inspeccionaba un nuevo acorazado en la estación Riel. Sus rasgos insectoides permanecieron impasibles mientras los informes de bajas se desplazaban por su pantalla, pero sus ojos compuestos parpadeaban con creciente preocupación. 17 incidentes separados en la última hora, informó su oficial de inteligencia. Todos parecen ser accidentes, pero el momento es inusual. Starr estudió los datos con la precisión metódica de su especie. Los zafiranos pensaban de manera diferente a los humanos, procesando información a través de una conciencia colectiva que podía analizar patrones que ninguna mente individual podía ver. Esa inteligencia colectiva ahora estaba enfocada en una posibilidad inquietante. «Muéstrame las ubicaciones», ordenó. Un mapa estelar apareció mostrando las instalaciones destruidas marcadas en rojo. A primera vista, parecían distribuidas al azar por todo el espacio de la hegemonía. Pero a medida que Starr estudiaba el patrón, comenzó a ver algo preocupante. «Estas instalaciones están todas en antiguo territorio humano», observó. Su oficial de inteligencia zumbó. «Acuerdo. Correcto, almirante. Todos los incidentes ocurrieron en sistemas estelares que fueron ocupados por humanos antes de la Gran Guerra». Starr sintió que la mente colectiva de su especie se agitaba con inquietud. Habían pasado 50 años desde que los humanos fueron exterminados, pero los zafiranos aún recordaban lo peligrosos que habían sido. Astutos, adaptables, impredecibles. Incluso unida, la hegemonía apenas había logrado derrotarlos. «Inicien una investigación inmediata de todos los lugares de los incidentes», ordenó. «Quiero equipos forenses, barridos de sensores, todo. Si no son accidentes, quiero saber qué los causó». «Sí, almirante. ¿Deberíamos alertar a las otras flotas de la hegemonía?» Starr vaciló. Si daba la alarma basándose solo en sospechas, las otras especies se burlarían de la paranoia zafirana. Pero si tenía razón, si de alguna manera los humanos habían sobrevivido y estaban contraatacando, entonces la hegemonía necesitaba saberlo de inmediato. Envíen un mensaje prioritario a todos los comandantes de flota. Infórmenles de los incidentes y recomienden un aumento de la seguridad en los antiguos sistemas humanos. No especulen sobre la causa, pero sugieran que revisen sus protocolos defensivos. Mientras sus órdenes se transmitían por todo el espacio de la hegemonía, Starr continuó estudiando los informes de los incidentes. La mente colectiva de su especie analizaba cada detalle, buscando patrones y conexiones que la conciencia individual podría pasar por alto. Lo que encontraron fue inquietante. Cada explosión mostraba signos de un objetivo preciso, golpeando exactamente los puntos más vulnerables de cada instalación.
El momento era demasiado perfecto, el daño demasiado completo. No eran accidentes, pero sí eran ataques. ¿De dónde habían venido? Los sensores de la hegemonía no habían detectado naves enemigas, ni disparos, ni actividad hostil de ningún tipo. Las instalaciones simplemente habían explotado desde dentro, como si hubieran sido sabotadas por enemigos invisibles. La general Torres observaba la respuesta de la hegemonía desde su centro de mando en la base Fantasma Alpha. Sus comunicaciones estaban parcialmente encriptadas, pero los descifradores de códigos humanos habían estado estudiando lenguajes alienígenas durante 50 años. Podían leer lo suficiente como para entender que el enemigo empezaba a sospechar. «Star es inteligente», observó el coronel Martínez. «No se está creyendo la teoría del accidente». «Bien», respondió Torres. «Que sospeche. Que todos sospechen. La sospecha los hará volverse unos contra otros». Tenía razón. La frágil unidad de la hegemonía ya mostraba grietas. Los Borá culpaban a la pobre seguridad zafirana por los incidentes. Los zafiranos cuestionaban el mantenimiento de los equipos cateranos. Las especies más pequeñas comenzaron a preguntarse si sus aliados los estaban saboteando para obtener ventajas en disputas territoriales. «General, estamos recibiendo informes de todos los equipos de ataque. La fase 1 está completa con un 100% de éxito, sin bajas humanas, sin evidencia dejada atrás». Torres sonrió sombríamente. 50 años de planificación cuidadosa habían dado sus frutos a la perfección. El almirante Gu Keitmore de la flota combinada de la hegemonía se encontraba ante la pantalla táctica en el centro de mando de su buque insignia, mirando los datos imposibles que fluían por las pantallas. Habían pasado 3 meses desde la primera oleada de accidentes, y ahora sus flotas de cazadores asesinos informaban de contacto con naves humanas reales. Naves que no deberían existir, tripuladas por una especie que se suponía extinta. Informe del Grupo de Batalla 7, anunció su oficial de comunicaciones, un alto alariono de piel dorada y múltiples ojos. Se enfrentaron a naves desconocidas en el sector de Arturo. Las naves enemigas se desvanecieron antes de que pudieran ser destruidas. ¿Cómo que se desvanecieron?, exigió Keitmore. Su especie, los Caters, era conocida por sus mentes lógicas y su brillantez táctica. Había comandado flotas de la hegemonía durante 30 años, pero nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Desconocido, almirante. En un momento estaban allí, y al siguiente simplemente desaparecieron de todos los sensores. Sin firmas de hiperespacio, sin rastros de energía. Es como si nunca hubieran existido. Keitmore sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. Recordaba los antiguos registros de guerra, los informes de naves humanas que parecían materializarse de la nada, atacar sin previo aviso y desaparecer antes de que fuera posible tomar represalias. La hegemonía las había llamado naves fantasma, y habían sido uno de los aspectos más peligrosos de la doctrina militar humana. ¿Cuántas naves perdimos? 17 destructores y 4 cruceros pesados. Todas las tripulaciones perdidas. 21 naves destruidas por un enemigo que no podía ser detectado ni rastreado. Keitmore había traído 300 naves al borde galáctico, esperando acorralar a unos pocos supervivientes humanos escondidos en sistemas muertos. En cambio, se enfrentaba a una pesadilla que parecía entrar y salir de la realidad. «Señor, estamos recibiendo una transmisión en todas las frecuencias. Viene de todas partes a la vez». Los ojos principales de Keitmore se enfocaron en la pantalla principal mientras la estática daba paso a una imagen clara. Una mujer humana con uniforme militar estaba de pie ante lo que parecía ser un campo de estrellas, su expresión tranquila y fríamente determinada. Detrás de ella, las siluetas de naves masivas se movían por el espacio como depredadores en la oscuridad. «Mi nombre es almirante de flota Elena Vázquez, al mando de la flota humana combinada. Durante 50 años nos han creído extintos. Han dividido nuestros mundos entre ustedes, construido sus colonias sobre las tumbas de nuestros hijos y lo han llamado victoria». La voz de la humana era firme, pero Keitmore podía oír la furia ardiendo bajo la superficie. Esta no era la súplica desesperada de un enemigo derrotado. Esta era la declaración de alguien que tenía todas las cartas. «Se equivocaron. Nunca nos fuimos. Hemos estado aquí todo el tiempo, observándolos, aprendiendo de ustedes, preparándonos para este momento. Cada sistema que patrullan, cada ruta comercial que recorren, cada secreto militar que creen mantener a salvo, lo sabemos todo». La imagen cambió.
mostrando esquemas detallados de diseños de naves de la hegemonía, organigramas militares completos y lo que parecían ser imágenes de vigilancia en tiempo real desde el interior de instalaciones alienígenas. Información que debería haber sido imposible de obtener para los humanos. Conocemos sus horarios de patrulla, sus rutas de suministro, sus códigos militares. Sabemos cuáles de sus especies se están cansando del liderazgo Borak, que colonias se están volviendo rebeldes, que almirantes planean traicionar a sus aliados. No tienen secretos para nosotros. Kate More sintió que su confianza se desmoronaba. Si los humanos realmente poseían este nivel de inteligencia, entonces la hegemonía estaba en serios problemas. Pero, ¿cómo habían logrado una infiltración tan completa? Durante 5 décadas, creyeron estar a salvo. Redujeron su gasto militar, discutieron por territorios y se ablandaron en su victoria. Mientras ustedes celebraban, nosotros evolucionamos. Mientras ustedes se volvían complacientes, nosotros nos volvimos letales. La imagen cambió de nuevo, mostrando naves humanas diferentes a todo lo visto en los registros de guerra. Estas naves eran elegantes y depredadoras. Sus cascos parecían curvar la luz a su alrededor. Se movían por el espacio con una gracia imposible, sin dejar firmas de energía que los sensores de la hegemonía pudieran detectar. No somos los mismos humanos con los que lucharon antes. Hemos aprendido sus fortalezas y debilidades, estudiado su tecnología y la hemos adaptado a nuestros propósitos. Nos hemos convertido en algo que no pueden entender, no pueden predecir y no pueden derrotar. La almirante Vázquez se acercó a la cámara, sus ojos ardiendo con un fuego frío. La galaxia no les pertenece. Nunca lo hizo. Nos la robaron, pero el robo no es posesión. Hoy, comenzamos a recuperarla. La transmisión terminó, dejando a Kate More mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación de su puente intercambiaba miradas nerviosas. Los Katers no eran propensos al miedo, pero la calma confianza de esta humana era más aterradora que cualquier amenaza o alarde. Almirante, dijo su oficial táctico, estamos detectando firmas de energía masivas en todo el sistema, múltiples contactos acercándose desde todos los vectores. Kate More se volvió hacia las pantallas de los sensores y se le heló la sangre. Sus pantallas mostraban docenas de contactos materializándose desde lo que parecía ser espacio vacío. Naves humanas moviéndose en formación perfecta, rodeando su flota como cazadores acechando a su presa. Puestos de combate. Todas las naves, prepárense para el combate. La flota de la hegemonía se movió a posiciones defensivas, sus armas cargándose y sus escudos activándose. 300 naves, las más poderosas de la alianza alienígena, listas para luchar por sus vidas. Pero mientras Kate More observaba a la flota humana acercarse, se dio cuenta de que no estaban atacando de forma convencional. Las naves enemigas parecían entrar y salir de la realidad, pareciendo sólidas en un momento y transparentes al siguiente. Las armas de la hegemonía las apuntaban, pero los rayos de energía pasaban a través del espacio vacío. Señor, nuestras armas no pueden fijar blanco en las naves enemigas. No se registran como materia sólida. Imposible. Nada puede atravesar el espacio normal de esa manera. Pero incluso mientras Kate More hablaba, observaba cómo las naves humanas se movían a través de su formación como fantasmas. Parecían lo suficientemente sólidas como para lanzar armas, pero se volvían insustanciales cuando eran atacadas. Era un tipo de tecnología que la hegemonía nunca había encontrado. El primer ataque humano llegó sin previo aviso. Brillantes rayos de energía emergieron de naves que apenas se registraban en los sensores, golpeando las naves de la hegemonía con precisión quirúrgica. No eran disparos al azar, sino disparos cuidadosamente dirigidos que impactaban exactamente en los puntos correctos para causar el máximo daño. «Están apuntando a nuestros núcleos de reactor», gritó el oficial de ingeniería. «Cada impacto está perfectamente colocado». Kate More observó con horror cómo sus naves comenzaban a explotar a su alrededor. Los humanos no solo estaban atacando al azar. Sabían exactamente dónde golpear cada nave para obtener el máximo efecto. Tenían un conocimiento detallado de los diseños de las naves de la hegemonía, hasta la ubicación de cada sistema crítico. ¿Cómo conocen nuestras especificaciones de nave con tanta precisión? Su pregunta fue respondida cuando uno de sus destructores explotó y el campo de escombros reveló algo imposible. Incrustados en los restos había diminutos dispositivos mecánicos, más pequeños que granos de arena, que claramente habían estado monitoreando los sistemas internos de las naves durante años. Almirante, esos son dispositivos de vigilancia. Han estado dentro de nuestras naves, observándolo todo.
El alcance total de la infiltración humana golpeó a Kate More como un golpe físico. Durante décadas, tal vez desde el final de la guerra, los humanos habían estado colocando espías microscópicos en todo el espacio de la hegemonía. Cada nave, cada estación, cada instalación había sido comprometida. Salto de emergencia al hiperespacio. Todas las naves, vector de escape 77 Alfa. Pero mientras su flota intentaba huir, encontraron sus rutas de escape bloqueadas. Naves humanas aparecieron en cada punto de salto hiperespacial, forzando a las naves de la hegemonía a regresar al campo de exterminio. Señor, no están tratando de destruirnos por completo. Nos están conduciendo hacia el borde del sistema. Kate More estudió la pantalla táctica y se dio cuenta de que su oficial táctico tenía razón. Los humanos podrían haber aniquilado a toda su flota, pero estaban permitiendo deliberadamente que algunas naves escaparan. Querían que los supervivientes llevaran la noticia de esta derrota al espacio de la hegemonía. «Quieren que huyamos», dijo en voz baja. «Quieren que les contemos a los demás lo que pasó aquí». La batalla continuó durante 6 horas, pero nunca fue realmente una batalla. Fue una demostración. Los humanos demostraron a la hegemonía exactamente cuán superados estaban, cuán completamente su seguridad había sido comprometida, cuán exhaustivamente habían sido infiltrados y estudiados. Cuando terminó, solo 37 naves de la hegemonía permanecían intactas. El resto eran escombros a la deriva en el espacio, sus tripulaciones muertas o capturadas. El buque insignia del almirante Kate More estaba dañado, pero funcional, mantenido con vida específicamente para llevar el mensaje de vuelta a casa. Mientras las naves supervivientes se alejaban cojeando del campo de batalla, Kate More recibió una última transmisión de la flota humana. «Dile a tus líderes lo que viste aquí hoy», dijo la almirante Vázquez. «Diles que vamos a por ellos. Diles que la galaxia recuerda a sus hijos». La transmisión se cortó y las naves humanas se desvanecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejando solo restos y supervivientes traumatizados. Kate More se sentó en su silla de mando, mirando el espacio vacío donde cientos de sus naves habían muerto. La almirante humana tenía razón en una cosa. La hegemonía se había vuelto blanda y complaciente. Habían olvidado que los humanos eran la especie más peligrosa que jamás habían encontrado. Ahora los humanos estaban de vuelta, armados con 50 años de preparación y ardiendo con la necesidad de venganza. La hegemonía había cometido el error definitivo. Habían asumido que su enemigo estaba derrotado cuando solo había sido empujado a la clandestinidad. Mientras su flota dañada saltaba al hiperespacio llevando noticias del regreso de la humanidad, Kate More no podía quitarse la sensación de que esto era solo el principio. Los humanos se habían rebelado, pero también habían revelado que ya no eran la especie que la hegemonía recordaba. Se habían convertido en algo mucho más peligroso. Se habían vuelto pacientes. La galaxia estaba a punto de recordar porque se necesitaron 2 especies trabajando juntas. La almirante de flota Elena Vázquez estaba en el puente de observación del acorazado humano Fénix Renacido, observando las luces de 1000 naves extendiéndose por el campo estelar ante ella. Habían pasado 6 meses desde la batalla en el cruce de Vega, y la hegemonía se estaba desmoronando más rápido de lo que nadie había esperado. Lo que a los alienígenas les había llevado 50 años construir, se estaba desmoronando en cuestión de semanas. «Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de la 7ª Flota Altariona», informó el capitán Morrison, ahora sirviendo como su coordinador de flota. «Ofrecen retirarse de todos los antiguos sistemas humanos a cambio de un paso seguro». Elena asintió sin apartar los ojos de la vista. Los altarionos siempre habían sido los miembros más prácticos de la hegemonía. Cuando se enfrentaban a una fuerza abrumadora, elegían la supervivencia sobre el orgullo. «Concede su solicitud. Déjalos ir a casa. No estamos interesados en la conquista». «Sí, almirante». Elena se acercó a la pantalla táctica que mostraba el estado actual de la galaxia. Zonas rojas marcaban áreas aún bajo control de la hegemonía. El azul mostraba sistemas que habían declarado su independencia y el verde indicaba regiones ahora protegidas por flotas humanas. El mapa era un mosaico de colores que mostraba una galaxia en caos. «Informe de estado de la operación Encrucijada», solicitó. El coronel Santos, su jefe de inteligencia, activó una serie de pantallas que mostraban cruces hiperespaciales críticos por toda la galaxia. Cada uno estaba ahora bajo control humano, cortando efectivamente a la hegemonía en fragmentos aislados. «Todas las rutas comerciales principales están aseguradas, almirante. Los Borak ya no pueden mover suministros a sus colonias exteriores».
Los cúmulos de colmenas zafiranas están aislados de sus centros industriales. Dentro de un mes, se verán obligados a negociar. Elena estudió los datos con satisfacción. Esta era exactamente la estrategia que habían planeado durante aquellos largos años en la clandestinidad. No intentar igualar a la hegemonía nave por nave. En cambio, despedazarlos y dejar que colapsaran desde dentro. ¿Y los Katers? El almirante Kate Moore está tratando de organizar una defensa unificada, pero las otras especies ya no confían en él. Lo culpan por perder 300 naves en el cruce de Vega. Elena casi sonrió. La mayor fortaleza de la hegemonía siempre había sido su unidad. Sin eso, solo eran dos especies diferentes con intereses contrapuestos y viejos rencores. Señor, mensaje prioritario entrante de la base Fantasma Alfa, anunció el oficial de comunicaciones. La general Torres informa que la fase 4 está lista para comenzar. Elena sintió un momento de vacilación. La fase 4 era la etapa final de su plan, la que pondría fin a la guerra permanentemente, pero también era la más peligrosa, requiriendo que revelara todo el alcance de las capacidades humanas. Dile a la general que tiene autorización para proceder. Mientras sus órdenes se transmitían por la galaxia, Elena pensó en el camino que los había traído hasta aquí. 50 años de esconderse, planificar y prepararse. 50 años de ver a sus enemigos acomodarse en territorio robado. 50 años de convertir a niños nacidos en asteroides y bases ocultas en la fuerza militar más efectiva que la galaxia había visto jamás. El doctor Marcus Shen trabajaba frenéticamente en su laboratorio a bordo de la nave de investigación Darwin, preparando los componentes finales del arma definitiva de la humanidad. No una bomba o un cañón, sino información. Pura y devastadora verdad que destrozaría las últimas esperanzas de resistencia de la hegemonía. Carga completa, anunció Aria, la IA que le había ayudado a monitorear las comunicaciones alienígenas durante años. Todos los paquetes de datos están listos para su transmisión. Marcus miró el archivo maestro que contenía todo lo que los humanos habían aprendido sobre la hegemonía durante 5 décadas. Cada secreto militar, cada escándalo político, cada debilidad oculta que habían descubierto a través de la observación paciente. Pero más que eso, contenía la prueba de algo que las especies alienígenas habían estado tratando de ocultarse entre sí. ¿Estás seguro de estos análisis genéticos?, le preguntó a Aria. Certeza del 97.4%. Los Borak han estado esterilizando en secreto colonias zafiranas durante los últimos 20 años. Los cateranos han estado suministrando armas a grupos rebeldes en el espacio alariono. Los zafiranos han estado realizando experimentos biológicos en miembros capturados de otras especies. Marcus asintió sombríamente. Cada miembro de la hegemonía había estado traicionando a los demás mientras mantenía una fachada de unidad. Los humanos lo habían documentado todo, y ahora usarían ese conocimiento para destruir a sus enemigos sin disparar un solo tiro más. Comienza la transmisión a todos los mundos de la hegemonía. Que vean lo que sus aliados han estado haciendo realmente. En todo el espacio de la hegemonía, la explosión de información llegó a cada planeta, cada estación, cada nave simultáneamente. Décadas de secretos cuidadosamente guardados quedaron al descubierto en un instante. Especies que habían luchado juntas contra la humanidad descubrieron que sus aliados habían estado conspirando contra ellas todo el tiempo. La reacción fue inmediata y explosiva. En el mundo natal de los Borak, los ciudadanos cristalinos observaron con horror cómo los registros genéticos probaban que su gobierno había estado envenenando sistemáticamente a sus antiguos enemigos. Las colonias Borak en toda la galaxia se encontraron bajo el ataque de enjambres zafiranos enfurecidos, buscando venganza por décadas de genocidio secreto. Los cateranos descubrieron que sus expansiones territoriales cuidadosamente planeadas habían sido conocidas por los zafiranos desde el principio, quienes habían estado filtrando información a los movimientos de resistencia. Los convoys comerciales cateranos se vieron emboscados por rebeldes que usaban armas y tácticas sospechosamente familiares. Las especies más pequeñas de la hegemonía se enteraron de que habían sido consideradas prescindibles por sus aliados más grandes, designadas como zonas de amortiguamiento en caso de que la humanidad regresara alguna vez. La revelación desató revueltas inmediatas en docenas de mundos. Almirante, informó el capitán Morrison, estamos detectando movimientos masivos de flotas en todo el espacio de la hegemonía. Parece que se están volviendo unos contra otros. Elena observó la pantalla táctica mientras los marcadores rojos que representaban las fuerzas de la hegemonía comenzaban a moverse unos hacia otros en lugar de hacia las posiciones humanas. La alianza que se había unido para destruir a la humanidad
se estaba desgarrando desde dentro. ¿Cuánto tiempo hasta que estén completamente fragmentados? A este ritmo, tal vez días. Los Borak y los Zafiranos ya están en guerra abierta. Las especies más pequeñas están declarando su independencia y solicitando protección humana. Elena sintió una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Esto era por lo que habían trabajado durante 50 años, pero significaba que la galaxia quedaría marcada por la guerra civil. Aún así, era mejor que permitir que la hegemonía continuara su gobierno opresivo. Abre un canal a todos los líderes de la hegemonía, ordenó. La pantalla principal cobró vida, mostrando los rostros de almirantes y políticos alienígenas de toda la galaxia. Algunos parecían enojados, otros temerosos, pero todos mostraban la tensión de su colapsada alianza. Líderes de la antigua hegemonía, comenzó Elena, su voz resonando a través de miles de años luz. Están viendo el resultado de 50 años de mentiras y traición. Su alianza se construyó sobre el odio compartido hacia la humanidad, pero sin ese enemigo común, han regresado a su estado natural de desconfianza mutua. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Podríamos haberlos destruido militarmente. Nuestras flotas podrían haber reducido a cenizas cada uno de sus mundos, tal como ustedes hicieron con la Tierra. Pero elegimos un camino diferente. Elegimos dejarlos destruirse a sí mismos con la verdad. El almirante Star de los Zafiranos habló primero, sus ojos compuestos reflejando el caos que consumía su territorio. ¿Qué quieren de nosotros? Justicia, respondió Elena simplemente. Hace 50 años, cometieron un genocidio contra la especie humana. Quemaron nuestros mundos, mataron a nuestros hijos y nos dispersaron en la oscuridad. Queremos el reconocimiento de esos crímenes. ¿Y si proporcionamos este reconocimiento? Preguntó un delegado Borak, su voz cristalina aguda por la desesperación. Entonces los ayudaremos a reconstruir. La galaxia es lo suficientemente grande para todos nosotros, pero solo si podemos aprender a coexistir pacíficamente. Era una oferta generosa, considerando lo que los alienígenas le habían hecho a la humanidad. Pero Elena había aprendido algo durante su largo exilio. La venganza era satisfactoria, pero la justicia era mejor. El objetivo no era reemplazar un imperio opresivo por otro, sino crear algo nuevo. Durante las semanas siguientes, la hegemonía se disolvió formalmente. Las especies miembros supervivientes firmaron tratados de paz individuales con la humanidad, reconociendo sus crímenes de guerra y acordando reparaciones. Algunos mundos eligieron permanecer independientes. Otros solicitaron unirse a la creciente mancomunidad humana, y algunas especies comenzaron a explorar la posibilidad de una verdadera cooperación en lugar de la dominación. Elena estaba de nuevo en el puente de observación del Fénix renacido, pero esta vez no estaba sola. Una niña pequeña de cabello oscuro y ojos curiosos apretaba su rostro contra el aluminio transparente, observando las estrellas con asombro. «Abuela Elena, ¿es allí donde solía estar la Tierra?», preguntó la niña, señalando un sistema estelar distante. Elena sintió una punzada familiar de pérdida, pero también algo nuevo: esperanza. Esta niña, su bisnieta, crecería en una galaxia donde los humanos ya no eran refugiados perseguidos. Tendría opciones que la generación de Elena nunca tuvo. Sí, pequeña. Ahí es donde comenzó nuestra historia. Hace mucho, mucho tiempo. ¿Volveremos alguna vez allí? Elena sonrió, colocando su mano en el hombro de la niña. Quizás algún día. La radiación finalmente se está disipando y nuestros científicos creen que el planeta podría ser habitable de nuevo en otro siglo o dos. La niña asintió solemnemente. Luego se animó. Cuando sea mayor, quiero ser capitana de una nave estelar como tú. Quizás lo seas. La galaxia está llena de posibilidades ahora. Mientras observaban las estrellas juntas, Elena reflexionó sobre el largo viaje que las había traído hasta aquí. Los alienígenas habían pensado que la galaxia era suya. Habían pensado que la humanidad había desaparecido para siempre. Se habían equivocado en todo. Los humanos seguían aquí, todavía explorando, todavía alcanzando las estrellas.